Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta, bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo, en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre!
La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales. Las emisiones de ceniza y gas en la estratosfera podrían tener efectos climáticos globales. Nuestro planeta se enfriaría durante varios años. Y sí, hemos visto investigaciones que muestran que hay más roca fundida líquida debajo del volcán Yellowstone de lo que antes se pensaba, pero eso no significa que haya un peligro inminente. Mira por dónde caminas. Millones de galones de magma caliente se acumulan en un solo flujo y ascienden de miles de kilómetros hasta la superficie de nuestro planeta. Una fractura masiva en una placa tectónica sacude el suelo y llena el aire con un fuerte zumbido. Fuego, gases y lava brotan de las oscuras e inexploradas profundidades de la corteza terrestre. Acaba de ocurrir una catástrofe a escala planetaria y nadie se ha dado cuenta.
Ahora imagina que estás divirtiéndote en un yate de lujo en algún lugar del suroeste del Océano Pacífico, bebiendo cócteles y tomando el sol. En este momento, justo debajo de ti, está ocurriendo una de las erupciones volcánicas más poderosas de la historia en el planeta. Pero no sientes nada, ni siquiera dejas caer tu vaso. Sí, puedes escuchar un sonido extraño proveniente de las profundidades del océano. Ves el agua formándose y pedazos de piedra pómez flotando en la superficie, pero no te molesta mucho. Entonces, ¿cómo fue que nos perdimos una erupción tan poderosa en 2012? ¿Por qué los científicos la descubrieron solo unos años después? La respuesta es simple: agua. La erupción de un volcán normal es un gran desastre. Hay metales líquidos incandescentes y rocas fundidas que contienen casi toda la tabla periódica dentro de nuestro planeta. Toda esta sopa se llama magma y está en constante ebullición dentro del subsuelo de nuestro planeta. Esta sustancia caliente es más ligera que la corteza que la rodea, por lo que siempre asciende. Afortunadamente, la superficie del planeta es lo suficientemente fuerte y no permite que el magma salpique, pero a veces esta protección falla. La parte superior de la Tierra está cubierta con partes conectadas, placas tectónicas. Estas placas chocan entre sí y luego se separan. Imagina un gran rompecabezas de mosaicos en movimiento donde todas sus partes son placas tectónicas, y cuando una pequeña parte de este rompecabezas se separa de la otra, inmediatamente sale magma. Estos sitios de fallas inestables con fugas de magma se llaman volcanes. Y cuando entran en erupción, todo se calienta. La lava fluye por el respiradero y quema toda la vegetación a su alrededor. Esto va acompañado de terremotos y humo negro espeso. Si un volcán escupe magma demasiado alto, vuelve a caer a la superficie en forma de lluvia de fuego. Pero lo peor aquí es la ceniza. No es esa ceniza que queda en tu parrilla después de un buen asado. No, la ceniza volcánica está formada por partículas sólidas nocivas para cualquier organismo. Estas partículas no son madera quemada, sino varios elementos químicos. La ceniza volcánica es filosa, densa y tangible. Puede bloquear la luz del sol, cubrir y destruir todas las plantas y asentarse en tus pulmones. Si te acercas demasiado a un volcán en erupción, bueno, será mejor que tengas un traje ignífugo, tanques de oxígeno, una máscara antigas y un refugio subterráneo. Así podrás sobrevivir. Pero no hay garantía de ello. Al mismo tiempo, si ocurre una erupción bajo el agua, no necesitas preocuparte por eso. Por supuesto, si no eres un biólogo marino que estudia los arrecifes de coral cercanos o si no pasas por esa zona en un submarino. En ese caso, amigo, estás en problemas. Cuando un volcán submarino entra en erupción, este sacude un área enorme, calienta el agua, destruye el fondo marino, pero casi nada sucede en la superficie. La enorme presión de millones de galones de agua suprime el poder destructivo del volcán. Las rocas fundidas que salen disparadas de la corteza terrestre quedan presionadas contra el lecho marino. Sí, un submarino sería desviado de su curso y podría chocar con lava solidificada. Afortunadamente nunca se han registrado casos de este tipo, pero puede convertirse fácilmente en realidad porque las erupciones submarinas ocurren con bastante frecuencia. Más del 70% de toda la actividad volcánica ocurre bajo el agua y nadie lo nota. En la mayoría de los casos, estos volcanes duermen inmediatamente después de su erupción y nunca más se despiertan. Pero en 2012 sucedió algo y los científicos no pudieron ignorarlo. Grandes pedazos de piedra pómez del tamaño de una camioneta comenzaron a flotar en el sureste del Océano Pacífico. Estas rocas cubrían cerca de 400 kilómetros cuadrados. Había miles de ellas. Parecía un grupo de mini islas flotantes desconocidas. Las piedras volcánicas fueron esparcidas en el océano sobre un área 2 veces más grande que Nueva Zelanda. Los científicos determinaron la escala total del desastre con la ayuda de los dispositivos de sonar de aguas profundas. Estudiaron el lecho marino a una profundidad de 1200 metros durante mucho tiempo y encontraron 14 cráteres de los que había fluido magma durante la erupción. El lecho marino estaba cubierto de rastros de lava solidificada y toneladas de ceniza. Los investigadores encontraron que más de un tercio del material volcánico en erupción salió a la superficie y se disparó por todo el lugar. El resto se quedó en el fondo. Esto acabó con toda la vida marina en el área. Parecía que esta erupción era una de las más grandes en toda la historia. Pero, en 2019, los investigadores descubrieron algo aún más significativo. Era un volcán submarino 3 veces más alto que la Torre Eiffel. Según los cálculos de los científicos, expulsó de 30 a 1000 veces más roca fundida que el volcán anterior. Este monstruo se había estado alimentando del depósito de magma más profundo del mundo que conocemos. La actividad sísmica aquí fue tan devastadora que destruyó todo a su alrededor. Afortunadamente, no por mucho tiempo. Después de cualquier erupción, la vida reaparece como un ave fénix resurge de las cenizas y no es solo una metáfora. La ceniza volcánica y la lava alrededor del volcán
contienen muchos elementos minerales útiles. Todos ellos nutren el suelo y ayudan a que los microorganismos se desarrollen en la tierra y el agua. Por esta razón suele haber tanta vegetación, flores y árboles alrededor de los volcanes. Y los volcanes submarinos eventualmente pueden formar islas. Este es un proceso largo que termina con la aparición de un enorme pedazo de tierra sobre la superficie del agua. Para comprender cómo sucede esto, debemos retroceder millones de años. Entonces vamos. ¿Ves este volcán submarino? Hay dinosaurios marinos, tiburones gigantes y peces antiguos nadando. Ahora el fondo del mar comienza a temblar. El volcán libera toneladas de magma y ceniza. La presión del agua empuja todas estas cosas hacia el fondo. La erupción puede continuar durante mucho tiempo. El magma liberado eleva el lecho marino. Después de cientos, tal vez miles de años, comienza una nueva erupción. Los nuevos flujos de magma crean una nueva capa encima de la anterior. Durante millones de años, capa por capa, el volcán va creciendo y subiendo lentamente gracias a las constantes erupciones. Por supuesto, con el tiempo, algunos volcanes se vuelven inactivos, pero este continúa en erupción. Y luego, un día, la roca volcánica llega a la superficie y emerge una isla. Después de muchos años más, el volcán puede quedarse dormido. Después de esto es probable que aparezca vida en la isla. Hierba, flores, árboles, animales. El área que una vez fue un lecho marino en ruinas, ahora está llena de vida. Las islas volcánicas tienen ecosistemas únicos porque se desarrollan por separado de todos los continentes. La observación de estas islas ayuda a los científicos a comprender cómo evoluciona la vida en la Tierra. Nuevas especies de pájaros, animales e insectos pueden vivir en estos pedazos de tierra. Cientos de islas en todo el mundo aparecieron gracias a las erupciones volcánicas submarinas. Puedes encontrarlas en Hawái, Indonesia e Islandia. Muchas de ellas están habitadas por personas que construyeron pueblos y ciudades allí. Hubo casos en que un volcán entró en erupción cuando la gente vivía literalmente encima de él. Eso fue lo que sucedió en la pequeña isla de Aogashima, ubicada al sur de Tokio. La gente construyó un hermoso pueblo justo en el cráter de un volcán activo y en mayo de 1785 comenzó una erupción. Nadie esperaba que esto sucediera. En algún momento, miles de pájaros se elevaron en el cielo y volaron lejos de la isla. Entonces el suelo comenzó a temblar. Un sonido pesado y bajo sacudió el aire. El humo espeso apareció sobre la cima del volcán verde. El cráter comenzó a arrojar tierra, enormes rocas y fragmentos de magma al rojo vivo al cielo. El desastre duró varias semanas. La gente de alguna manera logró evacuar. Luego, finalmente, el volcán se calmó. Después de eso, comenzó un largo proceso de recuperación. Los habitantes del pueblo reconstruyeron casas, caminos e infraestructura. Han pasado más de 200 años desde aquel momento y durante este tiempo, el volcán no ha despertado. Y a pesar del riesgo de una nueva erupción, la gente sigue viviendo allí. La población está creciendo. Muchas personas de otras ciudades y países se van a vivir allí. La principal razón por la que todo el mundo ama este lugar es que parece un paraíso. Nadie quiere irse de la isla. Hay aguas termales donde puedes bañarte, selva densa con muchos animales y árboles hermosos. El suelo es fértil y puedes cultivar deliciosas frutas y verduras. El agua cerca de la costa está repleta de peces. Todos los días podrás disfrutar de los increíbles paisajes de la isla. Los servicios sismológicos monitorean constantemente la situación y observan la actividad del volcán, atentos a un estruendo que algún día puede volver a ocurrir. Tsunamis masivos, tornados destructivos, meteoritos gigantes, terremotos devastadores. No, será mejor que tengas un seguro. Pero todas estas son catástrofes naturales menores comparadas con la erupción de un volcán. Algunos volcanes pueden destruir ciudades enteras, como ocurrió con Pompeya o con algunas islas del Océano Pacífico. Pero hay un tipo peligroso de erupción que puede destruir toda la vida del planeta. Este se llama balsato de inundación. Pero antes de nada hablemos sobre qué es un volcán. Ríos de metales líquidos calientes y rocas incandescentes fluyen por las profundidades de nuestro planeta. Y cuanto más profundos, más calientes están. La fuente de esta masa es el manto, que es la capa intermedia de la Tierra, situada entre el núcleo y la corteza. Estas corrientes ardientes se llaman magma y fluyen por todas partes. Pero no sentimos su calor debido a la gruesa capa de la corteza de nuestro planeta. El magma es más ligero que la corteza, por lo que siempre intenta salir a la superficie. Y en algunos lugares lo consigue. En los puntos de unión de las placas tectónicas, sale a la superficie cuando una placa se desplaza por debajo de otra más gruesa.
Cuando el magma alcanza la superficie, se convierte en lava. Esta sustancia quema el suelo a su alrededor y se enfría rápidamente. Se endurece y forma una nueva capa de roca. Y la siguiente corriente de magma cae encima de esta. Así, una montaña empieza a formarse capa a capa a lo largo de millones de años. Y en su boca, una falla de placas tectónicas salpica magma. Esta montaña se llama volcán. Escupe lava y ceniza al cielo, luego se duerme y vuelve a despertarse durante la actividad sísmica. Ahora imagina que varios volcanes gigantes empiezan a salpicar una cantidad infinita de magma. Este no se acaba y cubre todo un continente. A eso se le llama balsato de inundación o inundación balsática, y ocurrió una vez. Hace unos 252 millones de años, en la parte norte de nuestro planeta, se acumuló una gran cantidad de magma bajo la corteza terrestre. Trillones de toneladas de roca caliente se concentraron en un solo lugar en un territorio gigantesco. Y poco a poco toda esta energía ardiente empezó a filtrarse fuera del suelo. El gas caliente empezó a salir por distintos lugares de este territorio. El suelo temblaba sin cesar y la corteza se elevaba cientos de metros. Todo apuntaba a la proximidad de una catástrofe inminente. Y entonces, en un momento dado, el magma comenzó a brotar. Fuentes gigantes de fuego estallaron del suelo. ¿Conoces esos géiseres en Islandia? Pues imagina lo mismo, pero decenas de veces más alto y con lava caliente y ceniza en lugar de agua y vapor. Los flujos de ceniza y lava eran tan fuertes que llegaban hasta las nubes. Bajo la corteza terrestre había una gigantesca burbuja de magma y expulsaba chorros ardientes bajo la presión de la roca y el suelo. La grieta era cada vez mayor. El magma fluía por todas partes, tanto así que comenzó a llenar todo el continente norte. El torrente de lava se extendía cada vez más. Las corrientes de roca fundida parecían no tener fin. Capas de roca balsática fundida se superponían unas a otras, formando un gigantesco tsunami de lava de cerca de 50 metros de altura. Durante cientos de miles de años brotó de la tierra, inundando bosques, ríos, lagos y praderas. Al mismo tiempo, miles de millones de toneladas de ceniza volcánica se elevaron hacia el cielo, lo que pudo provocar un invierno volcánico, ya que el dióxido de azufre de la ceniza reflejaba los rayos del sol. Esto podría haber reducido la temperatura del continente en varios grados. Después, el polvo y la ceniza probablemente se condensaron y formaron nubes gigantes que regaron todo con lluvia ácida tóxica. Después, la lava enfriada formó un grueso escudo gigante que impedía que el magma se filtrara fuera de la interminable burbuja de fuego. La catástrofe global había terminado, pero solo por poco tiempo. Trillones de toneladas de magma seguían fluyendo bajo una gruesa capa de basalto sólido. Los ríos de fuego no podían alcanzar la cima, por lo que se expandieron hacia los lados. Como resultado de esta expansión, se formaron enormes redes bajo la gruesa roca. Corrían en distintas direcciones como una telaraña y calentaban la corteza terrestre. Los gases empezaron a salir de nuevo de debajo de la superficie. Allí se acumuló cada vez más energía hasta que se produjo una explosión de una fuerza inimaginable. Además del magma, escaparon a la superficie dióxido de carbono y cenizas. Llenaron la atmósfera y provocaron un efecto invernadero. La temperatura de todo el planeta aumentó varios grados. Esta liberación provocó otra catástrofe que comenzó en el océano. Había depósitos de metano, un gas explosivo en el lecho marino. Bajo el agua helada, este estaba congelado y era inofensivo. Pero el efecto invernadero de la atmósfera calentó todo el océano. Millones de toneladas de metano empezaron a subir a la superficie. Este gas es más potente que el dióxido de carbono. Por eso, cuando entró en la atmósfera, las temperaturas de la Tierra volvieron a aumentar. Todo el globo se convirtió en una sauna caliente. En lugares antes frescos y húmedos, la temperatura alcanzó las del Sahara moderno. Por supuesto, la mayoría de los animales e insectos no pudieron sobrevivir a semejante cataclismo, pero la vida oceánica sufrió mucho más. El calor y el metano redujeron la cantidad de oxígeno en el agua. Los peces y otras especies marinas no podían sobrevivir en estas condiciones. Aparecieron nuevos problemas cuando las bacterias anaerobias empezaron a multiplicarse en el océano sin oxígeno.
Se alimentaban de metano y dióxido de carbono y liberaban sulfuro de hidrógeno, una sustancia tóxica que envenenaba aún más el agua. Cerca del 75% de los animales terrestres y el 95% de los habitantes de los océanos se extinguieron. Esta erupción de Balsato fue la única catástrofe en la historia del planeta que destruyó casi todas las plantas y redujo considerablemente la población de insectos, aunque varias especies de los animales más resistentes lograron sobrevivir a estas condiciones. El planeta tardó unos 10 millones de años en recuperarse por completo. Después, la evolución inició un nuevo proceso de desarrollo de la vida. Y aquí hay dos noticias. La mala es que las inundaciones balsáticas volverán a producirse y no serán menos devastadoras que hace 252 millones de años. La buena es que ocurrirá dentro de cientos de millones de años. Pero cuando eso ocurra, la humanidad tendrá que estar preparada. Comenzará en el fondo del océano. Primero, fuentes de lava de kilómetros de altura empezarán a hervir y emitirán dióxido de azufre a la atmósfera, donde reflejará la luz solar. Junto con la ceniza y el magma, una enorme cantidad de vapor de agua se elevará en el aire. El ganado no sobrevivirá y la gente tendrá problemas respiratorios. La lluvia ácida y el aumento de la humedad causado por la evaporación de los océanos provocarán la corrosión de los edificios. Se cancelarán todos los vuelos. La gente tendrá que llevar máscaras antigas. Muchos animales no podrán soportar esta erupción, pero los humanos se adaptarán rápidamente. Sin embargo, luego vendrá otra y otra erupción, y esta catástrofe sin fin agotará pronto los recursos de la humanidad. Las plantas y los árboles no se recuperarán tan rápido, y la producción de oxígeno se reducirá considerablemente. Esperemos que para entonces la humanidad haya colonizado otros planetas, incluidos los que están fuera del sistema solar. Y ahora volvamos al presente. Alrededor del 70% de la actividad sísmica asociada a los volcanes se produce bajo el agua. Así que veamos cómo funcionan los volcanes ordinarios en el fondo del océano. El agua, al igual que la Tierra, descansa sobre placas tectónicas. Por lo tanto, si su estructura se rompe en las juntas, el magma se filtra a través de ellas. Pero a diferencia de los volcanes terrestres, aquí la lava no se extiende en distintas direcciones quemando todo lo que encuentra. Se solidifica bajo la presión del agua fría. Los volcanes submarinos pueden entrar en erupción durante mucho tiempo con pausas intermedias. El magma cubre el lecho marino. Al cabo de otros 100 o 1000 años, comienza una nueva erupción y se forma una nueva capa de roca sobre la anterior. Durante millones de años, capa por capa el magma va subiendo. Y entonces, un día, un volcán surge del agua. El magma salpica fuera de él y aumenta su altura. Y ahora tenemos una gran isla volcánica. Entonces el volcán se duerme y aparece la vida en el pedazo de tierra recién formado. El magma fluye desde el manto del planeta, lleno de diversos elementos químicos. Esta mezcla caliente satura el suelo de sustancias útiles y de esta forma favorece el crecimiento de plantas y árboles. Entonces llegan pájaros y otros animales y la isla volcánica se convierte en un paraíso. Aunque luego aparecen los humanos y pavimentan el paraíso para poner un aparcamiento y una franquicia de hamburgueserías. El 14 de enero de 2022, los residentes de Anchorage, Alaska, escucharon una serie de fuertes explosiones que no se detuvieron durante una media hora. Como descubrieron más tarde, la fuente de las explosiones estaba a casi 9.600 kilómetros de distancia en el archipiélago de Tonga en el Océano Pacífico Sur. El volcán submarino Hunga Tonga se había despertado de su profundo sueño. Erupcionó por última vez a finales de diciembre de 2021, después de 7 años de inactividad. El Hunga Tonga envió una gran columna de cenizas a la estratosfera que se vio en la capital de Tonga, a 69 kilómetros del volcán. En los días siguientes, estuvo emitiendo vapor y gas a una altura de 11 kilómetros. Además, expulsaba cenizas que se acumulaban a su alrededor e incluso hicieron que la isla sobre la que se encontraba aumentara de tamaño. Luego, volvió a dormirse y las autoridades incluso anunciaron que estaba inactivo.
Pero solo un par de semanas después despertó de nuevo, con una fuerza descomunal. Lanzó nubes de ceniza a 19 kilómetros en la atmósfera que bloquearon el sol en algunos lugares y cayeron desde el cielo. Las ondas sonoras de la erupción recorrieron el planeta varias veces. En Fiyi, las personas escucharon un sonido que les recordaba el trueno. Algunos estruendos incluso llegaron a Canadá. Las ondas de choque recorrieron la Tierra 4 veces en Japón y Utah y al menos 2 veces en Massachusetts. La erupción provocó decenas de miles de relámpagos. También desencadenó un megatsunami de cientos de metros de altura. Causó daños a edificios e infraestructura, como cables submarinos. Las olas extremas llegaron hasta la costa de California y hubo una marea inusualmente alta en las costas del Pacífico de Canadá. Los científicos estudiaron datos sísmicos para comprender qué causó una erupción tan inmensa. Su modelo de investigación mostró que hubo una gran explosión, probablemente porque el gas quedó atrapado en las rocas, similar a cómo funciona una olla a presión cuando se cocina en exceso. Esta explosión liberó una enorme cantidad de energía, equivalente a 5 de las pruebas nucleares subterráneas más grandes. Todo ocurrió bajo una parte poco profunda del mar, donde la roca llena de gas estaba atrapada. Normalmente, cuando un volcán entra en erupción, los gases provocan un efecto de enfriamiento temporal en la superficie de la Tierra. Pero la erupción del Hunga Tonga fue diferente. No produjo muchos gases, sino que liberó una cantidad enorme de vapor de agua, de 100 a 150 millones de toneladas. El calor intenso de la erupción convirtió grandes cantidades de agua de mar en vapor, que luego fue expulsado a gran altura en la atmósfera. Todo ese vapor de agua terminó en la estratosfera, una capa de la atmósfera que es demasiado seca para formar nubes o lluvia. Los científicos no tienen observaciones de erupciones volcánicas como la del Hunga Tonga para predecir sus efectos a largo plazo en nuestros patrones climáticos. Esto se debe a que la única manera de medir el vapor de agua en la estratosfera es con satélites especiales, que solo han existido desde 1979, y no ha habido una erupción similar a la del Hunga Tonga en ese tiempo. De hecho, la erupción de Tonga es la explosión de su tipo mejor documentada en la historia reciente. Los científicos contaban con muchos instrumentos para estudiarla, como satélites que tomaron fotografías desde el espacio y sensores que captaron las vibraciones y movimientos de la Tierra. Hubo una erupción similar en 1991 en un volcán de Filipinas, pero en aquel entonces no disponían de tantas herramientas avanzadas como ahora para estudiarla de cerca. Expertos de diferentes países analizaron datos satelitales inmediatamente después de la erupción del Hunga Tonga. Querían averiguar cuánto tiempo permanecería el vapor de agua en la estratosfera, hacia dónde se desplazaría y, por supuesto, qué significaría esto para el planeta y para todos nosotros. El primer gran resultado de la erupción, al menos en parte, fue un enorme agujero en la estratosfera que persistió durante varios meses en 2023. Para cuando apareció, el vapor de agua había alcanzado la estratosfera polar sobre la Antártida. Pero el Hunga Tonga terminó teniendo un efecto mínimo en las temperaturas promedio globales, al menos por ahora. Esperemos que no repita la historia del volcán Monte Tambora, en la actual Indonesia. Hace más de 2 siglos, en 1815, este villano hizo erupción y provocó el año sin verano. Al año siguiente, el invierno fue muy frío y húmedo en Europa y América del Norte. También hubo tsunamis catastróficos que destruyeron hogares y se cobraron 10,000 vidas, además de otras 80,000 personas que enfermaron después. No es fácil perderse un evento como la erupción del Hunga Tonga o del Tambora, pero algunos volcanes submarinos se descubren por accidente. Una pasajera de un vuelo comercial miró por la ventana sobre el Océano Pacífico y vio una mancha de color extraño en el agua. Pensó que podría ser una mancha de petróleo o una balsa flotante de piedra pómez, que es un indicio claro de una erupción volcánica reciente. Decidió enviar una foto de esta escena a un geólogo. Y así fue como los científicos encontraron uno de los volcanes más grandes del mundo, el Havre. Está escondido a unos 1000 metros debajo de la superficie. En 2012, el Havre tuvo una erupción gigantesca que duró aproximadamente 90 días. Lava caliente se derramó por 14 diferentes respiraderos alrededor de la apertura semicircular del volcán.
El Hubble es solo uno de los muchos sistemas volcánicos cubiertos por miles de metros de agua. Estos volcanes son los más activos del mundo y forman parte de un gigantesco sistema llamado dorsales oceánicas que se extiende por todo el planeta. Este sistema produce alrededor del 75% de todo el magma que sale de los volcanes de la Tierra cada año. Libera más de 2 kilómetros cúbicos de lava. Cuando el magma se enfría, forma los bordes de nuevas placas oceánicas, que son como piezas de un gigantesco rompecabezas que conforman la corteza terrestre. Un equipo de científicos estudió el material dejado en el fondo marino por erupciones volcánicas de la Edad de Bronce. Hace unos 3.600 años, un volcán que estaba parcialmente sumergido en el sur del mar Egeo despertó de repente. Esta erupción destruyó la isla de Santorini y lanzó al aire enormes cantidades de ceniza, rocas y gases. Dejó tras de sí gruesas capas de ceniza y roca que se acumularon en pilas en el fondo del océano. Los científicos han estado estudiando la antigua erupción de Santorini durante varios años para entender qué ocurre durante sucesos tan importantes. Su investigación colaboró para explicar cómo las futuras erupciones volcánicas podrían afectar el clima de nuestro planeta. El estudio también ayuda a los científicos a comprender la intensidad de las erupciones, cuán alto pueden llegar las columnas de erupción y los tamaños de las olas que se forman cuando toda esa ceniza y roca se asienta en terrazas en el fondo del océano. Esta información ayudará a predecir los peligros de erupciones futuras. Cuando un volcán entra en erupción, el último lugar donde deseas estar es en su interior, pero los científicos lo hacen por ti. Bueno, algo así. Desarrollaron una nueva técnica de imagen inteligente que utiliza las mejores ideas de la imagen médica y los microscopios ópticos. Imagen matricial, así se llama, y facilita comprender lo que sucede bajo tierra, incluso cuando no hay muchos sensores disponibles. Estos sensores, llamados geófonos, detectan y registran el movimiento de las ondas sísmicas, que son vibraciones que viajan a través de la Tierra. Al estudiar estas ondas, los científicos pueden conocer los tipos de rocas distintas y cómo están dispuestas bajo la superficie. Los investigadores probaron su método en un volcán en Guadalupe, en el Caribe. No hay tantos geófonos en este sitio, pero los científicos combinaron los datos de múltiples geófonos gracias a esta nueva tecnología. Utilizaron un truco especial llamado efecto memoria para revertir las distorsiones que ocurren cuando las ondas sísmicas rebotan en diferentes materiales subterráneos y para determinar cómo eran las señales originales. Los investigadores pudieron ver claramente la estructura dentro del volcán hasta una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, con imágenes increíblemente detalladas. Descubrieron que hay muchas capas de magma almacenadas bajo tierra. Estas capas están conectadas con otras partes profundas de la Tierra. Conocer estas capas y su funcionamiento podría ayudar a hacer mejores predicciones sobre cuándo podría erupcionar un volcán. Si se puede lograr, se le advertirá a la gente con anticipación y podrían ponerse a salvo de erupciones peligrosas. Los seres humanos invierten mucho tiempo y dinero para explorar lo desconocido. Primero, el espacio exterior. Luego, el fondo del océano. Pero hay otra frontera que estamos tratando de conquistar. Los científicos la llaman la frontera profunda. Me refiero a cuán lejos hemos llegado hasta el núcleo de la Tierra hasta ahora. Durante los años 60, los humanos intentaron cavar el agujero más hondo hecho por el hombre en la Tierra. Esto nos llevó muy profundo en el Círculo Polar Ártico. Lo que más tarde se conoció como el Pozo Superprofundo es también el punto artificial más profundo en la Tierra, el cual alcanza una profundidad de 12.200 metros. Se necesitaron 20 años para perforar hasta este punto en la corteza terrestre, y los investigadores dicen que esto es solo alrededor de un tercio del camino hacia el manto. Aquí tienes una rápida anatomía de nuestro planeta. Si la Tierra es como una cebolla, la corteza es como su gruesa piel. Esta parte tiene solo 40 kilómetros de grosor. Más allá de esto está el manto, que tiene 2.800 kilómetros de profundidad. Y después de eso, justo en el centro de la Tierra, se encuentra el núcleo, que está compuesto por dos capas, interior y exterior. Ahora, ¿puedes adivinar en qué parte del planeta la corteza es más delgada?
en el fondo oceánico. Cuando los científicos estadounidenses comprendieron eso, comenzaron a perforar agujeros en el lecho marino. Esto dio lugar al proyecto Mohole. Comenzó en 1961, pero su tecnología para perforar agujeros profundos en el océano era realmente mala. Tuvieron que improvisar. Instalaron un sistema de propulsores a lo largo de los lados de su buque perforador para mantenerlo estable sobre el agujero. El principal desafío era perforar de la manera más vertical posible. De lo contrario, ese agujero profundo se parecería más a un laberinto profundo. Tanto el proyecto del pozo superprofundo de Kola como el Mohole llegaron a un cierre oficial en los años siguientes. Pero oye, los humanos han construido algunas cosas bastante profundas bajo tierra. En 1963, un hombre turco dio un golpe con su mazo para mejorar su sótano y descubrió un túnel. Esa entrada llevó a más aberturas que conectaban una multitud de salas y cámaras. No lo sabía, pero había descubierto Derinkuyu. Esta ciudad, alguna vez perdida, tenía hasta 18 pisos de altura y alcanzaba los 61 metros de profundidad. La ciudad era lo suficientemente grande como para albergar a 20,000 personas y durante todo el tiempo estuvo simplemente oculta bajo Capadocia, en Turquía. Capadocia alberga cientos de viviendas subterráneas. 40 de estas tienen al menos 2 pisos de altura, pero ninguna es tan enorme como Derinkuyu. No hay muchos registros históricos sobre cómo nació. Algunos especulan que la parte más antigua del complejo fue excavada alrededor del 2000 a.C. por los hititas. Los hititas fueron una civilización indoeuropea que formó una de las primeras grandes civilizaciones de la Edad del Bronce en Asia Occidental. Los estudiosos piensan que construyeron esta ciudad subterránea para protegerse de invasiones. Otros creen que en realidad fueron los cristianos quienes edificaron la ciudad en los primeros siglos de la Era Común. Especulan que podría haber sido construida para resguardar a las personas de las intensas variaciones de temperatura, calor extremo en verano y frío helado en invierno. Geológicamente, el terreno bajo Capadocia es ideal para construir. Las rocas son blandas, lo que facilita la excavación de túneles. Por esa misma razón, abrir grandes cuevas subterráneas es delicado. Por ello, la mayoría de las cámaras tienen pilares que las sustentan. Por otro lado, ninguno de los pisos en Derinkuyu se ha derrumbado jamás. Los constructores de Derinkuyu pensaron en todo. La ciudad estaba aislada del mundo por enormes rocas que ocultaban su entrada. Estaba ventilada por un total de más de 15,000 respiraderos, de alrededor de 10 centímetros de ancho. De esta manera, garantizaban suficiente aire para respirar en los niveles superiores, de modo que estos terminaban siendo utilizados como áreas de vivienda y descanso. Los niveles inferiores de este impresionante laberinto se utilizaban principalmente para el almacenamiento. Pero, siendo sinceros, lo tenían todo. Una sala para una prensa de vino, para animales domésticos, pequeños edificios religiosos. Sin duda, no escatimaron esfuerzos para que esa ciudad subterránea fuera tan completa como una en la superficie. Hablando de impresionantes estructuras subterráneas, Suiza tiene el túnel más largo del mundo, construido aquí, en los Alpes suizos. Este túnel absurdamente enorme fue construido a más de 2,400 metros por debajo de la superficie. Échale un vistazo. Así es como luce el túnel de base de San Gotardo. La primera idea de construirlo fue propuesta ya en 1947, pero la construcción solo comenzó de forma oficial en 1999. Les llevó años aprobar el proyecto y luego buscar la ubicación perfecta. Aún así, los 73 tipos diferentes de roca que componen el macizo transformaron la construcción en un verdadero desafío. Algunas rocas eran tan duras como el granito y otras tan blandas como la arenisca. Esto significaba que se necesitaban enfoques y equipos diferentes para que nada se derrumbara. En total, tuvieron que excavar alrededor de 28 millones de toneladas métricas de roca para abrirle camino al túnel. Hubo muchos otros retos al construir a tal profundidad en la tierra. Cuanto más se adentraban en la montaña, más elevadas eran las temperaturas.
Dado que no hay ventilación natural, las temperaturas podían alcanzar hasta 46 grados Celsius, lo que hacía que fuera realmente difícil para los trabajadores soportarlo. El túnel se extiende por 56 kilómetros de un extremo al otro. Durante la construcción, los trabajadores tuvieron que utilizar 4 inmensas tuneladoras, también conocidas como topos, para penetrar el macizo. Cada uno de estos topos medía alrededor de 426 metros de largo. Pero esa fue una de las mejores estrategias que pudieron emplear, ya que estas máquinas limitan el impacto en el terreno circundante y ayudan a crear una pared de túnel suave. Nunca imaginarías que el sótano más profundo del mundo le pertenece a la Ópera de Sydney, en Australia. El edificio se extiende tanto bajo tierra como sobre ella, pero este sótano no es solo la base de la ópera. Es un estacionamiento. Este exclusivo estacionamiento penetra 36 metros bajo tierra o 12 niveles de profundidad, mientras que la mayoría de los estacionamientos solo tienen 4 o 5 niveles. Pero eso no es lo único que lo hace especial. Verás, si decidieran construir un espacio de estacionamiento normal y rectangular, terminarían eliminando un montón de posibles espacios de aparcamiento. Y dado que querían maximizar el espacio disponible, tuvieron que idear alguna estructura magnífica. Primero, abrieron una caverna artificial para hacer posible ese sueño. Luego, tuvieron que crear un diseño. Eso los llevó a la caverna en forma de dona, o lo que los ingenieros llaman una doble hélice. Este diseño sorprendió a la comunidad de ingenieros por su enfoque innovador. Pero bueno, funcionó. Hoy en día, hay espacio para más de 1000 autos allí abajo, lo cual parece adecuado para una casa de la ópera. Sorprendámonos otra vez rápidamente. Puedes tardar hasta 1 hora en llegar a algunas estructuras subterráneas. Toma como ejemplo la mina de oro de Mponeng en Sudáfrica, que se encuentra a unos 4 kilómetros por debajo de la superficie. Sí, podrías pensar que, oye, son solo un par de kilómetros, ¿por qué se tarda 1 hora en llegar? Pero las condiciones son difíciles y no son para los débiles. Pero Milan Ludena, un corredor ecuatoriano, incluso completó una media maratón allí, a pesar de las temperaturas que alcanzaron los 40 grados Celsius, una alta humedad del 80% y una presión atmosférica de 1,4, comparable a lo que los buzos experimentan 5 metros bajo el mar. ¡Uf! El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos. La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista. El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas. El temblor se sintió casi a 1.600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo. El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Reelfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar, pasaron otras 2 semanas de temblores y la falla de Reelfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid,
El levantamiento del suelo creó el lago Reelfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá, a más de 1,600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la tierra. Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres. Pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el Medio Oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica. Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar 3 grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano. Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos. Y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales, por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu. Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter. Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli,
una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces, también podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante, no con una ni con dos, sino con 4 grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Esto hizo que el mundo fuera cálido y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento debajo de un antiguo lago de China para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claras señales de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono, lo que hacía que la atmósfera se calentara y la lluvia cayera intensamente. Todo ocurrió en 4 pulsos separados, cada uno desencadenado por esas monstruosas explosiones volcánicas. Hay un lugar en un parque nacional no muy lejos de Sydney, Australia, donde un incendio ha estado ardiendo bajo tierra durante al menos 6.000 años. Lo llaman montaña ardiente y es un incendio que se quema a través de una capa de carbón bajo la superficie. Una vez que estos incendios subterráneos comienzan, son prácticamente imposibles de extinguir. Esta bola de fuego tiene hasta 9 metros de ancho y es muy caliente, pero no tiene llama. Está ardiendo lentamente. El fuego ha estado avanzando a un ritmo de aproximadamente 1 metro por año. Un granjero lo descubrió por primera vez en el siglo XIX y pensó que era un volcán. Las personas que han vivido aquí desde hace siglos creen que este lugar es sagrado. Lo han utilizado para cocinar y para fabricar herramientas y cuentan que comenzó por las lágrimas de una viuda o por la antorcha de un héroe. Pero los expertos piensan que podría haber sido un rayo o el carbón calentándose como una parrillada de verano por la interacción con el oxígeno. Algunos dicen que podría haber estado ardiendo desde antes de que los dinosaurios vagaran por la Tierra. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo arderá esta montaña o en qué dirección se moverá el fuego. Actualmente, el carbón tiene suficiente oxígeno para arder durante siglos e incluso milenios sin intervención humana. El fuego está calentando la montaña como un horno gigante, haciendo que se agriete y se desmorone, y atrayendo más oxígeno para alimentarse. Aunque los humanos decidan actuar, estos incendios en las vetas de carbón necesitan cargamentos de agua y nitrógeno líquido para ser controlados. Hace varios años, unos exploradores notaron que el rescoldo se acercaba a un acantilado que daba a un pequeño río. Y dependiendo de lo que decida hacer la veta de carbón a continuación, podríamos ver algunos cambios dramáticos en las próximas décadas. Podría haber llamas con mucho más calor o la veta de carbón podría profundizarse, extinguirse y apagarse lentamente. Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava.
¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816.
También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas y comprender la actividad subterránea en regiones volcánicamente activas.
Al utilizar magnetotelúricos, los científicos crearon un mapa detallado del magma bajo Yellowstone, que les permitió hacer predicciones más informadas sobre futuras erupciones. Pero, ¿qué ocurriría si sucediera una erupción similar a la del Monte Tambora? En líneas generales, habría un gran caos climático. Sí, los mejores científicos están buscando una solución en caso de que realmente suceda, pero todavía no la tienen. Por lo tanto, técnicamente, no estamos preparados para un segundo Monte Tambora. Al menos por ahora no se predicen erupciones importantes. ¡Uf!